Sección 9. De hecho, parece que vamos a terminar esta ocasión. De hecho, vamos a terminarla. Sección 9. Sección 9 acerca de sanidad divina y la voluntad de Dios. Y hablamos de estas escrituras aquí y cómo tomarlas y ver, por ejemplo, por ahí está Tercera de Juan 1:2. No, de hecho, voy a regresar a la de Hechos 10:38. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y el poder. No sé si ves ahí que de hecho está mal escrito en el manual en inglés, pero no tengo mi pluma. Déjeme anotar aquí para corregirlo. Espíritu Santo y con poder. Y el cual fue haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Así que la voluntad de Dios debe ser que si Dios está con alguien, que esa persona sea ungida con el Espíritu Santo y con poder para que vaya haciendo el bien, sanando a todos los que están oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, esto, yo solamente hago la voluntad de mi Padre, esa es la voluntad del Padre. Por alguna razón hemos decidido creer en la iglesia en general que la voluntad de Dios cambia de persona a persona. Y no es así. Bien, la voluntad de Dios es que ninguno perezca. Y aún así, gente piensa que cambia la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo sabes que no es su voluntad que perezcas o no perezcas? Tenemos que elegir creerlo o no creerlo, una u otra. Así que miren, seguimos ahí y luego en la página 69, que es la sanidad divina, vamos a ser muy específicos. Sanidad divina no es Dios dirigiendo las manos del doctor. Bien, a lo mejor recibirá una palabra de conocimiento o algo el doctor, pero eso no es sanidad divina. Sanidad divina no está conectada al ejercicio, dieta o nutrición. Aunque la mayoría de los ministerios de sanidad eso es lo que dicen, eso es lo que tienes que hacer, y traen doctores y nutricionistas y nutriólogos y escucha, yo no estoy diciendo que no debas ejercitar, comer bien, todo eso, yo no lo hago, pero pienso que tú deberías, ya sabes, pero he estado haciendo un experimento de 57 años para ver los efectos de no comer vegetales y hasta ahora no tengo ningún problema. Así que bueno, así que... um, pero la gente muchas veces, yo sé, incluso el domingo pasado tuvimos a Clinton aquí que estaba hablando de cuando fuimos a Tailandia durante el tsunami y después del tsunami hablando cómo podía sobrevivir comiendo papas fritas y Coca-Cola. No, bueno, sí como bastante bates papas fritas y Coca-Cola y sobreviviría 1 o 2 semanas en un país haciéndolo. Hay veces que es preferible tomar Coca-Cola en otros países porque no estás tomando el agua que a lo mejor está contaminada ni nada. Bueno, y de hecho hay agua un poco en Coca-Cola. Hay poquita agua en la Coca-Cola, pero ahí está. Así que con eso sobrevivo. Pero cuando estaba ahí, déjame te digo, uno de los mejores pollos que he comido en Tailandia, frito, delicioso, lo preparan tal cual, en la banqueta, en la calle, es delicioso. Así que sí, comí y he encontrado pollo en cada continente, cocinado muchas formas, ninguno cocinado mal, de todos tipos y sabores. Cuando compras una Coca-Cola, por cierto, cuando estás comprando ahí en la calle, te dan, de hecho, toman una bolsa, le ponen un poco de hielo a veces. Y luego ponen toda la Coca-Cola dentro y le ponen un popote y lo atan con una liga. Así que ahí tienes la bolsita y tomas con el popote y así es como te lo venden. Eh, eh, sí, 2 litros hay veces y te, y te cargan, te cobran exactamente lo mismo que cuesta la de 2 litros y hacen buen dinero de eso. Pero no comí solamente uh, papas fritas y Coca-Cola. A lo mejor la mayoría, pero no es todo. Pero bueno, tenemos 6, 8 personas ahí con nosotros y fui a un Kentucky Fried Chicken, que de hecho el chiste es de que KFC en Sudáfrica significa cuervo frito keniano, no quiere decir Kentucky Fried Chicken, en fin, es diferente ya. Pero bueno, en Tailandia era delicioso, así que lo ordené y dije, bueno, necesito esto y esto y necesitamos mucha comida para todos los que íbamos. Y cuando llegué ahí, pagué por ello y recibieron mi dinero, pero cuando fue a recogerlo me dieron nada más una caja.
una sola porción. Y le dije, no, no, necesitamos más de estos, hay más gente. Dijo, no, 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 esto es suficiente para ti. Y le dije, realmente no, a lo mejor para mí personalmente, pero no para todo el equipo. Y pensaron que yo estaba pidiendo de más, así que me cobraron todo completo, pero me daban nada más un poco de comida, y así que tuvimos que arreglarlo. Le dije, hey, no sabes qué no sé qué van a comer, porque esto me lo acabo y puedo ir a otro lugar, pueden ir a otro lugar a comprar más comida. Pero en fin, no solamente comí papas y refresco, comimos pollo también. Pero en fin, en Sudáfrica, de hecho, tuvimos Nandos. Nandos, ahí es donde quieres comer. Es pollo de todos tipos. ¿Qué tipo era el que probamos? Déjame acuerdo. Portugués, estilo portugués. Y hay uno que no sabía nada, más o menos picante y extremadamente picante, todos deliciosos. Comes el más picante y luego ya no te sabe nada a nada la comida, pero bueno, ¿qué es sanidad divina? No es inmortalidad. Solamente porque te sanes quiere decir que vas a vivir para siempre. Hay gente que dice, bueno, si la sanidad divina es verdad, ¿cómo me voy a morir? ¿En serio? ¿Eso es lo que te preocupa? ¿De veras? O sea, en fin. Aguanta la respiración. Si lo haces por suficientemente tiempo, te morirás. Así que no te preocupes por eso. Ya sé. Sanidad divina no es inmunidad. Aunque tenemos que entender que la inmunidad se promete a los cristianos. Es una promesa. Nada me dañará. Yo he tocado enfermedades contagiosas. La primera vez que fui a África, por ejemplo, mi suegra en ese tiempo aún era testigo de Jehová, y nunca lo olvidaré porque me dijo, vas a ir allá, te vas a contagiar de algo, lo vas a traer de regreso y vas a matar a todos. No, no se me va a pegar nada, voy a matar algunas cosas allá. Así que fuimos, toqué todo tipo de enfermedades y contagiosos incluso, y puse mis manos en algunas cosas bastante grotescas, ¿verdad? Literalmente. Y dices, ¿tenías que hacerlo? No tenía que hacerlo, pero lo hice. Tenía que hacerlo, no para que sanaran, pero para asegurarse que esa cosa sabía que no le tenía miedo. Porque tienes que darte cuenta que estas enfermedades es como si fueran entidades. No digo que todos son demonios, pero todos son entendidas y obedecerán o no obedecerán de acuerdo a tu fe o no, si tienes fe o no. Es así de simple. Hay ocasiones en que tienes que decirles cuál es la autoridad que tienes. Hablaremos de eso después, más tarde en el día. Siguiente. La sanidad divina es el poder de Dios obrando en el cuerpo de una persona para eliminar la enfermedad o dolencia y para reparar la parte del cuerpo humano que ha sido afectada por la enfermedad, dolencia o influencia demoníaca. Todos los que Jesús sanó más adelante murieron, así que no es inmortalidad. Si una persona sigue haciendo lo que hacía antes para enfermarse, la enfermedad puede regresar sobre ellos. Lo que hace es que te da la oportunidad para cambiar. Esa sanidad te da la oportunidad. Hablemos de la soberanía de Dios. La sanidad divina no afecta o interfiere con la soberanía de Dios. En realidad la establece. El ladrón, Satanás, viene a robar, matar y destruir. Jesús vino a dar vida y darla abundantemente. Cuando el enemigo, el ladrón, Satanás, intenta venir a matar, robar o destruir, actuamos como embajadores de Jesús, deteniéndolo de cumplir su objetivo y trayendo la vida abundante que Jesús vino a ofrecer. Este es el cuerpo de Cristo ejecutando la soberanía de Dios, no interfiriendo con ella. Así como un policía aplica la soberanía de la ciudad haciendo cumplir las leyes de la ciudad. Ahora, ahí hay una definición de soberanía, es el del diccionario, poder supremo o autoridad, la autoridad de un estado a gobernarse a sí mismo o a otro estado, uno que se sostiene autoridad suprema independiente sobre una región o estado, uno que no tiene que responder a otro en la administración de sus asuntos. Ahora, la clave de esto es muy simple, es que la soberanía de Dios no quiere decir que puede hacer lo que quiera en cuando quiere y puede cambiarlo todo a cada rato. Ahora, el hecho que sí, Él hace todo lo que quiere el momento que quiere, porque siempre lo que hace es correcto. Pero no quiere decir que puede simplemente... la soberanía de Dios no es lo mismo que nosotros pensamos como la inconsistencia de Dios. Él no es inconsistente, no se despierta una mañana y dice, ok, voy a hacer esto hoy así y mañana así. Él no cambia, Él es el mismo todo el tiempo.
Ahora, estamos en la página 70, pueden ver, es la sanidad es la sanidad, la voluntad de Dios siempre, y ahí hay 5 escrituras más o menos, o más bien una escritura con 5 traducciones diferentes, cada una diciendo la palabra yo haré, y la definición está en la siguiente página. Esa definición de quiero, yo quiero, no simplemente quiere decir que yo lo haré, quiere decir lo haré porque es mi deseo y mi naturaleza hacerlo, y porque es en presente, es que siempre estoy disponible. Esa sería una traducción más correcta. Siempre quiero hacerlo y siempre estoy dispuesto a hacerlo, y es porque es mi naturaleza y mi carácter, diría Dios. Y sabemos que de acuerdo a Hebreos 13:8, que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, Él nunca cambia. Y así, si alguna vez estuvo dispuesto, siempre estará dispuesto. Bien, ahora, estas son solo algunas cosas y todas las escrituras hay para que las repasen. Ahora, vamos a el capítulo 10, sección 10. Y vamos a pasar por estos 10 y 11 juntos bastante rápido, y quizá a lo mejor lleguemos a la sección 12. No estoy seguro si lleguemos ahí hoy, pero la 12 es muy corta de todos modos. Pero la 10, cuando pones manos a la obra, este realmente es el meollo del asunto. El aspecto más importante de la sanidad divina es si realmente está o es parte de la redención en sí misma. Si es que la sanidad física del cuerpo es parte de la redención de Jesús, es decir, cuando Jesús fue azotado, golpeado y crucificado, proporcionó nuestra curación corporal física junto con esa redención como parte de ello. Y esa es la clave, porque si lo entendemos, si podemos probar que es así, sin sombra de duda, entonces automáticamente cualquier otro argumento se convierte en un punto inválido. Es inútil completamente, porque si Dios lo incluyó, y esto es como lo tenemos que ver y los mostraré en la escritura, si Dios incluyó la sanidad física en las mismas escrituras, exactamente, literalmente, exactamente mismas escrituras en las que vemos que Él proveyó salvación del pecado y vida eterna, entonces aquellos que eso permanece de pie o cae junto, es decir, o la sanidad es parte de ello con la salvación, o no tenemos salvación. Entonces, o tienes salvación y sanidad, o no tienes ni salvación. ¿Entendemos? Entonces, entendamos que tratamos de ser educados, corteses, nos tratamos de llevar bien con la gente, pero al mismo tiempo hay denominaciones enteras que han hecho su base teológica sobre el hecho de que eligen creer que algunos de los beneficios de Dios no cuentan, ¿cierto? Lo han decidido. Ahora, sabes, trataremos de no ser demasiado inflexibles con ellos, pero al mismo tiempo la verdad es la verdad, sea que la gente está de acuerdo con ella o no. Y tenemos que ver cuál es la verdad y tenemos que decidir creerlo independientemente de lo que alguien más crea. Así que mira esto, sección 10, página 73. Dios hizo al hombre un ser físico y espiritual. La redención entonces debe ser una redención física y espiritual. Tiene que serlo. El pecado y enfermedad son dos frutos del mismo árbol. El pecado y enfermedad siempre están agrupados juntos. Ahora sí queremos diferenciar algo aquí. Veremos esto en un minuto, cómo están conectados. Pero también tenemos que darnos cuenta de que lo que están a pasar, aunque fueron pagados o pagaron por ello en el mismo tiempo, hubo un pago distinto para cada una de las dos cosas. Y por tanto, y ves, aquí es donde se equivoca la gente. Cuando empiezan a conectar los dos demasiado de cerca, entonces terminan diciendo, bueno, entonces cualquier cosa que sea de verdad para salvación será verdad en la sanidad. Ya sabes, entonces para ser salvo tenemos que arrepentirnos de pecado. Entonces para sanarme tengo que arrepentirme del pecado. Eso sería una forma natural de ver las cosas si realmente estuvieran así de conectadas. Están conectadas en el sentido de que el pecado del hombre causó enfermedad y dolencia. Entonces la enfermedad y dolencia son el resultado del pecado de Adán y Eva, pero no es causado por un
pecado individual. Ya lo platicamos. Así que tomémoslo pieza por pieza. Miremos Salmo 103, verso 2, dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora esto es Reina Valera 60, en español moderno diría, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de todos sus beneficios. Entiendes que es básicamente lo mismo, pero dice, no olvides ninguno de ellos. Ahora mira, dice, empieza a listar, a nombrarlos. Verso 3, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, que satisface tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho para todos los que están oprimidos. Ahora veamos de nuevo individualmente cada uno de los versos. Verso 2 nos dice, y mira lo que dice, David está escribiendo esto y dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Qué está diciendo? Alma mía, bendice a Dios, no olvides ninguno de sus beneficios. Así que déjame recordarte cuáles son sus beneficios y empieza a recordárselos a su alma. El primero que menciona, el que perdona todas tus iniquidades. Ahora, esa palabra todas, significa todas o algunas. Son algunas iniquidades que dice, bueno, perdono estas y no estas. Lo que estoy diciendo es que cuando él se refiere a esto, él está diciendo no hay pecados demasiado grandes para que hayan estado incluidos en su salvación. Eso es al punto que quiero llegar. Y porque dice todas, entonces creemos que son todas las iniquidades. Dice, el que sane todas tus dolencias. Es la misma palabra, todo es todo en las dos frases. Entonces, si Él perdona todas tus iniquidades y luego dice que Él sana todas tus dolencias, ¿por qué pensamos que Él perdona todas nuestras iniquidades, pero hay algunas dolencias y enfermedades que Él no sana? Bueno, porque decimos, ok, es porque está tratando de usar esas dolencias para algo. ¿Y por qué no decimos lo mismo acerca del pecado entonces? Bueno, pero la paga del pecado es muerte. Bueno, parte del pecado es que necesitas sanidad, porque si no hubieran pecado Adán y Eva en el jardín, no necesitaríamos sanidad. De hecho, Romanos, y creo que está por aquí más adelante, en Romanos capítulo 5, 2, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mira lo que dice. Un hombre pecó y por el pecado entró la muerte. Entonces, hasta que el hombre pecó, no había muerte en la tierra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, lo que nos dice es que sí, los dinosaurios eran contemporáneos con los hombres, porque ningún hombre murió hasta que cayó Adán y Eva. No había muerte en la tierra, así que caminaron y hasta que cayó Adán y Eva, ahí murieron. Entonces, si lo unes, entonces empiezas a ver algunas cosas que algunos investigadores, arqueólogos, que hablan de creacionismo en contra de la evolución, porque no había muerte. Los dinosaurios no murieron hace millones de años antes de los hombres. Caminaban con nosotros, estaban ahí contemporáneos y no morían hasta que Adán y Eva pecó. De hecho, en Glen Rose hay un lugar donde hay huellas de dinosaurio y de hombre juntas. Así que solamente no te voy a cobrar por ese breviario cultural para nada. Pero bueno, mira cómo dice que sana todas tus dolencias. Entonces, si perdonó todas tus iniquidades, sanará todas tus dolencias. Porque si no hizo uno, no hará lo otro. ¿A quién tiene el derecho de decir que una de estas es verdad y la otra no? El problema es que queremos elegir porque la realidad es que tenemos que decidir creerlo todo. Así que créelo todo o nada. No tienes derecho en cuál creer y en cuál no. Ahora, vamos al verso 6. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia y son oprimidos. Mira las palabras. Recuerda que la clave de entender la Biblia es leer cada palabra y lentamente para que lo entiendas.
Porque lo que pasa es que como ya lo has escuchado antes, alguien lo lee y tu mente se brinca porque lo recuerda y lo recuerda como te fue enseñado. Entonces es importante, si quieres reaprender, tienes que leer más lenta la Biblia y leer cada palabra, porque no te puedo decir el número de personas que han escuchado a los CDs, DVDs y dicen, ¿sabes qué? Venía manejando, escuchando y dijiste que la Biblia decía esto y dije, ¿no es cierto? No es así, así que me detuve, saqué mi Biblia y leí y dije, exactamente decía lo que tú dijiste que decía. Y dije, bueno, es que lo único que hago es leer la Biblia. No te doy teoría, nada más me pongo aquí y leo la Biblia. Es el trabajo más fácil del mundo. Lo único que hacer es estoy aquí diciéndote qué lo dice la Biblia y que es lo que es verdad, todo lo que está ahí. No tengo que recordar nada ni inventarme cosas, pero si vas a tener algo parecido a una teología humana, entonces tienes que acordarte dónde estaba haciendo esto y esto esta persona. Pero si lees la Biblia, no necesitas recordar todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando mi hija Rebeca tuvo un accidente en 2010, se volcó en el auto como 6 veces, 6 vueltas, casi muere, el Señor la protegió, pero cuando teníamos que ir a buscar otro auto, porque la mañana que chocó, al siguiente día íbamos a empezar nuestra conferencia anual. Entonces tenía que ministrar. Entonces fuimos a rentar un auto y estaba un joven ahí que era estudiante de escuela bíblica, no la mía, pero otra escuela bíblica, y le dijimos que necesitábamos el auto. Dijeron, bueno, que por qué, bueno, chocó el carro mi hija y necesitamos un carro para manejar a la conferencia. Y dijo, ¿tiene una conferencia? Dice, sí, una conferencia internacional, hacemos transmisión satelital, todo el mundo y todo eso. Y dice, ¿y cuándo empieza? Le dije, como en unas 6 horas, le dije. Y dijo, ¿y estás aquí haciendo esto? Y, ¿Pero cómo? ¿Que no tienes que alistarte? Ya estoy listo, le dije. Pero, ¿qué vas a predicar? No lo sé, le dije. Y dice, pero, o sea, ¿vas a estar enfrente de un montón de gente y no sabes ni qué vas a decir? Le dije, sí. No lo podría hacer, ¿cómo haces eso? Le dije, es fácil, me lleno de la palabra de Dios todos los días de mi vida. Luego que me pongo enfrente de alguien, abro la boca y la palabra de Dios sale. No tengo que preocuparme qué sale porque me llené con la palabra de Dios. Tienes que preocuparte qué va a salir solamente si te estás alimentando de televisión, películas y ese tipo de cosas. Entonces preocúpate porque algo se te va a escapar. Pero si solamente te alimentas con la palabra de Dios, todo va a estar bien. Abras la boca, saldrá. Lo más difícil es detenerte, como dejar que fluya es fácil. Detenerse, como ustedes ya se dieron cuenta, es difícil detener. Es lo que me pasa a mí todo el tiempo. Pero bueno, entonces, bueno, regresemos. ¿Saben qué? En serio, amo lo que hago. Amo mi trabajo, soy un hombre bendecido, mi vida es bendecida, amo lo que hago. La belleza es que cualquiera de ustedes podría hacerlo. Porque es tan simple que simplemente tienes que decidir, sí, debería hacer esto y dar el salto. Así que bueno, puede haber algunas cosas que necesitas en medio, pero en términos generales podrías hacerlo también. Así que veamos el verso 6. El Señor ejecuta justicia y juicio para todos los oprimidos. Ahora, nota que no dice que el Señor ejecuta justicia y juicio sobre todos los oprimidos. No hace eso sobre ellos, sino que ejecuta justicia y juicio para ellos. Ahora, es terminología legal. Saben que toda nuestra salvación es terminología legal. Justificación, propiciación, es decir, todos estos términos que usamos en cuanto a la salvación, todos son términos legales. Cada uno de ellos, y los usamos en el sistema legal. La mayor parte de nuestro sistema legal se basó en ley mosaica o al menos en un precedente bíblico, por así decirlo. Ahora, aquí, mira, sería similar y, bueno, más bien exactamente. Si estuviste involucrado en algo, por ejemplo, un ejemplo de hace muchos años. Hace muchos años, algunas personas, algunos fumadores, se reunieron porque tenían cáncer y decidieron hacer una demanda colectiva contra las tabacaleras y entonces para hacerlo, cuando lo lanzaron, no solamente fue un caso individual, tenían que reunir a suficientes personas para que pudiera convertirse en una demanda colectiva. Y lo que hicieron fue que cuando hicieron eso, todos se unieron en esta única demanda y todos estaban representados por cierto grupo de abogados y luego básicamente presentaron cargos o acusaciones en contra de las tabacaleras. Ahora,
Lo único que tenías que hacer, y obviamente pasaron por todo el proceso, y eventualmente, en parte, digamos, la demanda colectiva, las personas en esa demanda, no las tabacaleras, sino las víctimas, los que estaban acusando, los demandantes, les otorgaron cierto dinero por daños y perjuicios. Ahora, para estar en esa demanda colectiva, lo único que tenías que hacer era demostrar que utilizaste el producto y que te había hecho daño. Bien, entonces no tenías que ir, no era nada especial. Solo tenías que demostrar que usaste el producto de la tabacalera y te dañó. Ahora, cuando eso sucedió y pasaron por todo el proceso, finalmente el juez tomó su mazo, lo golpeó un par de veces y dijo, ok, este es el veredicto a favor de los demandantes. Cuando eso ocurrió, eso significaba que las personas que estaban dañadas ganaron el caso, es decir, que se les iban a otorgar daños y perjuicios que aún no se había fijado exactamente qué iba a hacer, pero cuando lo escucharon no sabían ni siquiera qué les iban a dar, lo único que sabían era ganamos y vamos a recibir algo por ello, eso es todo. Ahora, de nuevo, no se trataba de quiénes eran, era simplemente habían sufrido daño y estaban en la demanda colectiva. Ahora, a esto es a lo que se refiere esto. Cuando el Señor dice, el Señor ejecuta justicia y juicio para los oprimidos, esto es lo que está diciendo. Donde dice que todos los que están oprimidos, los oprimidos, esos son los demandantes en esta demanda colectiva, ¿verdad? Ese es el grupo. Y si estuvieras como parte de ese grupo, entonces se emitió un veredicto a tu favor. A tu favor, él dictó sentencia, ejecutó sentencia y juicio a favor tuyo si estabas oprimido. Básicamente dice, todos los que estaban oprimidos, ¿quién es el que oprime? Obviamente me viene Hechos 10:38, como Dios ungió a Jesucristo con Espíritu Santo, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces conecta la enfermedad y dolencia con ser oprimido y también conecta al opresor como el diablo. Ahí está la conexión. Entonces, aquí dice, si eres parte de esos oprimidos, entonces Dios ha dictado sentencia a favor tuya. Y la sentencia es que debes ser libre, ¿verdad? Si emitió un juicio que no terminó en tu libertad, entonces no hubiera sido un juicio a tu favor, ¿verdad? No emitió un juicio a favor tuyo, pero sí lo hizo. Ahora, no me voy a meter mucho en esto, pero si ves Isaías 9, desde el verso 4, 5, 6, 7, por ahí, hasta el 9, incluso habla de Jesús. Él dice, la Virgen concebirá y dará a la luz a un niño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y habla de todo esto, y dice realmente de hecho esa es una palabra ejecutar, es juicio, dice, Él mostrará juicio a los gentiles. Entonces Él mostrará juicio y dijo que Él no, dice la Escritura, que no juzgaría por el costado de su, por su vista, sino con rectitud. Cada vez que venía con una persona enferma, Él juzgaba con justicia. No veía la situación y decía, bueno, esa persona no lo merece, mira lo que han estado haciendo. No lo vio así, sino que pronunció un dictamen a su favor y dijo, el Padre Celestial de ustedes me ha enviado para decirles que son libres y para liberarlos. Ha dictado sentencia a tu favor. Ahora, eso fue lo que hizo Jesús, haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, todo lo que hizo fue ir y todo lo que hizo fue decirle a la gente que Él proclamaba libertad a los cautivos. Simplemente decía, adivina qué, has sido liberado. Dios ha decretado que eres libre. Él ha ejecutado sentencia a tu favor y estoy aquí para proclamar tu libertad. Has sido perdonado, has sido liberado, sé libre. Y cuando dijo eso, ya no estaban enfermos. Cuando lo dijo, ya no estaban endemoniados. ¿Entiendes eso? Todo eso, todo lo que estaba haciendo, lo único que estaba haciendo era cumplir el verso. Ahora, esto es solamente una de estas. Ahora veamos. En realidad, hablemos de eso ahí. De hecho, por ahí dice, Dios es el gran
juez de la tierra y ha decretado libertad para todos los que padecen violencia. Jesús anduvo haciendo el bien y sanando, poniendo en libertad a todos los que estaban oprimidos. Ahora, no tenemos ningún problema en decirle a una persona no salva que Jesús murió por ellos y hace más de 2000 años y pagó en su totalidad la penalidad por sus pecados y que no les rechazará si aceptan su sacrificio. Son las bases de la salvación, del mensaje de salvación. No hay pregunta de si ellos pueden ser salvos o no. Si ves a alguien y dices, no, pues la mayoría pueden llegar a ser salvos, pero tú no, tú estás bien en lo profundo y a lo mejor no puedes ser salvo. Y pensamos en personas como Hitler, por ejemplo, no podemos nombrar otros. Bueno, él no lo debe ser, él no lo merece, sabes que nadie lo merece. Y no sabemos si Hitler dijo algo antes de que se matara, se suicidara, aunque no sabemos si lo hizo o no. Pero el punto es que no hay nada fuera del alcance de la salvación de Jesús. Si no fuera así, y por eso nunca le diríamos a alguien, esto es para todos menos para ti. Diremos, sí, esto es para ti también, pero no entiendes lo que he hecho. No, el problema es que tú no entiendes lo que Jesús ha hecho, porque si tú has hecho algo peor que lo que Jesús pueda cubrir, entonces estás diciendo que el diablo es mayor que Dios, porque lo que estás diciendo es que la sangre de Jesús no es suficiente para cubrir tu pecado. Lo que estás diciendo es que tú eres más grande que Dios, porque ni Dios puede pagar por tu pecado. Así que no es humildad, no es así como que oh, no te imaginas lo malo que he sido. No, es tú diciendo soy más grande que Dios porque no alcanza a cubrir mi pecado. Así que tenemos que ponernos de acuerdo que la sangre de Jesús es suficiente para todo lo que podamos haber hecho u otra persona ha podido hacer. Ahora, no hay pregunta, pero y sin embargo esa misma palabra se usa para la sanidad de enfermedades y dolencias físicas, y eso es utilizada para la sanidad de su enfermedad espiritual, el pecado. Ahora, la palabra griego y los tiempos de los verbos utilizados son exactamente iguales. Incluso el tiempo utilizado es el más fuerte en el lenguaje griego. Ahora, dices, bueno, el salmo está en hebreo. Pero encontrarás esto, la Biblia que Jesús usaba en su tiempo, todo el mundo hablaba griego. Esa Biblia que usaron Jesús y los apóstoles era la Septuaginta griega, que es básicamente la traducción griega del Antiguo Testamento. Y si tomas esa traducción y la comparas con el Nuevo Testamento, se usan exactamente las mismas palabras, y los tiempos de los verbos son los más fuertes que se pueden encontrar. Cuando usas la palabra como será, por ejemplo, deberás es la palabra más fuerte que existe en español. Deberá es una palabra muy fuerte, es decir, que no es a lo mejor, no es sí, sino que deberá. Es como si ya estuviera hecho. Ahora, sabemos que Jesús pagó por la salvación tal como pagó por la salud y la sanidad. Y vamos a conectar con esto, vamos a regresar aquí a otra página. Estamos hablando de sanidad y comunión, hablaremos de eso también un poco más adelante, pero quiero que vayan a la siguiente página, a la página 76, y vean Mateo capítulo 8, verso 16, y lo vamos a conectar con Isaías 53, que está en la misma página. Mateo 8, 16, y caída la tarde trajeron a él muchos endemoniados, y con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos. Verso 17, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora, si miras, esto está hablando de Isaías, y si tienes tu manual, ahí está en la misma página. Este verso de Mateo 8:17 se refiere a Isaías 53, verso 4. Ahora, si lo ves en la versión King James o Reina Valera 60, dice dolencias y tristezas, pero eso se refiere a enfermedades y dolencias, dolores, enfermedades, todo eso. Así que esa es la referencia. Ahora, la belleza de esto es que
al, cuando Dios le habló a Mateo, le dio su comentario, digamos, en lo que Isaías 53 significaba. Entonces Dios, porque sabemos que Mateo estaba inspirado por Dios, dirigido por Dios para escribir su evangelio, así que sabemos que Mateo 8:17 es el comentario de Dios mismo acerca de Isaías 53:4. Así que no hay pregunta, no hay duda de que Isaías 53:4, y de hecho 4 y 5, se refiere a sanidad física en el cuerpo que es lograda a través del sacrificio de Jesús. El mejor libro que he leído acerca de esto es uno por T.J. McCrossum, que fue un ministerio presbiteriano. Él era examinador del ministerio presbiteriano. Él estaba a cargo de probar a candidatos para ordenación en su conocimiento de griego y hebreo. Era un erudito griego y muy reconocido. Y si tomas ese libro, que de hecho, Kenneth Hagin y Ray Hicks lo reproducieron hace unos años, yo de hecho recibí una copia de tapa dura copia original de Clement Humbert, que era el hermano de Greg Humbert, el que llevó a Kathryn Kuhlman a la televisión, y me dio una versión firmada, autografiada del libro. Este libro es el completo, es el original. Cuando Kenneth Hagin lo produjo de nuevo, tenía algunas ediciones, y lo que quitaron de la edición no importa tanto, no es tan crítico, es simplemente más corto, más fácil de leer. Está por ahí Harrison House, creo que es la editorial. Excelente libro, debería estar en tu librería. Una cosa de T.J. McCrossum es que dijo, básicamente conecta Isaías 53, verso 4 y 5, Mateo 8, 16 y 17, y Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, todos juntos, porque en Isaías 53 dice ahí, ¿dónde estamos? Verso 5, mas él herido fue por Isaías 53, 5, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está en presente perfecto, siempre presente. Somos nosotros curados. Ahora, la belleza de esto es que, y de hecho podemos meternos más profundo en esto, pero quiero darles solamente al menos un toque de detalle. Si quieres detallar tu investigación, podemos hacerlo. De nuevo, puedes leer este libro de T.J. McCrossum. Habla del hebreo y el griego y puedes entrar más profundo. Pero que sea suficiente para este momento decir que Isaías 53 dice que por sus llagas somos nosotros curados, siempre sanados. Es un estado, está en presente, siempre aplicable. Y luego lo menciona de nuevo en Mateo 8, 16 y 17, y ahí nos dice que Él los sanó a todos para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Así que aquí está conectado Isaías 53 específicamente a sanidad física. Ninguno era salvo cuando Jesús les sanaba. Entendámoslo, porque todavía no podían ser salvos, porque Jesús todavía no había pagado el precio por pecado, no había sido crucificado, así que no eran salvos todavía, pero sí sanos. Por el Espíritu de Dios, Mateo conectó Mateo 8:16 con Isaías 53, 4 y 5, los conectó y dijo, Isaías 53 específicamente se refiere a sanidad física, porque dijo que la sanidad de la multitud era el cumplimiento de ese verso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, sentémonos ahí un rato. Decir eso y ahora tener a eruditos que dicen esto. De hecho, T.J. McCrossum al final de la página, de hecho, ahí está, 1 Pedro 2:24, al final de la página 76, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por las heridas de cual habéis sido sanados. Ahora miren, aquí dice, y está hablando de nuevo de Isaías, está refiriéndose a Isaías 53,
dice en verso, dice en 1 de Pedro 2, ahora dice, por las heridas al cual habéis sido sanados. Algo pasó entre esos dos versos porque hubo un cambio de los verbos en presente, ahora en pasado. Con Isaías sabíamos que venía. Cada sanidad que Jesús hizo fue basado en el hecho de que iba a pagar el precio por la sanidad del hombre, aunque todavía no había pagado el precio cuando él estaba caminando en esa tierra. Pero después de Mateo 28, cuando pagó el precio, cambió todo de por sus llagas somos sanos a fuimos sanados. Es decir, ya pagó el precio, ya está pagado, ya está hecho. Entendamos eso. Ahora, eso no quiere decir que es automático y la gente dice, bueno, ¿y por qué nos enfermamos? O si nos enfermamos, ¿por qué no nos sanamos automáticamente? Por la misma razón que la gente no se sana automáticamente, nada más porque Jesús fue a la cruz. Tienes que tomar eso y aplicarlo y estar de acuerdo con tu voluntad diciendo, sí, eso es mío, yo me apropio de esa verdad. Y cuando lo haces, entonces ves los beneficios de ello. Ahora, de nuevo, T.J. McCrossum dijo esto: hay eruditos modernos, incluso hoy, que dirían que 1 de Pedro 2.24 se refiere a curación espiritual, no sanidad física. Es lo que dicen. Ahora, amo a T.J. McCrossum porque no es un tipo que tenía pelos en la lengua. La verdad, él decía, y voy a checar cuán válido es esto, pero él decía, si un erudito dice que 1 de Pedro 2.24 solo se refiere a enfermedad espiritual y no a sanidad física, prueba una de dos cosas: o la persona no es verdaderamente un erudito, es decir, que no sabe leer ni entender el original griego y hebreo, o significa que son mentirosos a propósito. Y eso es bastante fuerte, yo sé. En otras palabras, o estás de acuerdo conmigo o eres un mentiroso. Eso fue lo que dijo básicamente. Pero bueno, si lo ves, la belleza es que cuando él dice en 1 de Pedro 2.24 y Isaías 53, cuando dice, por sus llagas somos sanados y habéis sido sanados, la palabra sanados, ahora de nuevo, Isaías estaba en hebreo, pero cuando se tradujo en la Septuaginta en griego, fue traducido. Así que podemos comparar los dos griegos con el griego de 1 de Pedro 2.24 a Isaías 53. Y esas dos palabras griegas son exactamente las mismas, usadas de la misma forma. Y este es uno de los principales puntos. Esa palabra griega solo se usa en referencia a sanidad física. Solo así. Nunca se usa en referencia a sanidad espiritual. Ni una sola vez. De hecho, está tan conectado con la restauración física, que es la misma palabra que se usaba cuando derribaban el altar, por ejemplo, y lo reconstruían, lo restauraban. Usan esa misma palabra para sanar, para referirse a la restauración de ese altar, que era una restauración física. Bien, entonces, lo que eso significa es esto. No se estaba refiriendo en 1 de Pedro 2.24 a una enfermedad espiritual, por esto, por cierto, otro paréntesis, porque cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, no necesitabas, es decir, tu espíritu no necesitaba sanidad, porque los muertos no necesitan sanidad. Tu espíritu estaba muerto y necesitaba ser resucitado, ¿bien? Entonces, tus pecados espirituales no fueron sanados, fueron perdonados, remitidos, y tú espiritualmente no fuiste sanado, tú resucitaste, eres una nueva creación, nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, no fue de nuevo una sanidad espiritual, no recibiste sanidad espiritual cuando naciste de nuevo, recibes un renacimiento espiritual. Bien, esa es la diferencia. Así que podemos irnos por esa línea, puedo hacer todo un seminario, de hecho, nada más en este tema, en sanidad y la expiación, porque hay mucho ahí. Baste decir por ahora, aun si lo hiciera, si no lo vas a tomar y no lo entiendes, no va a ser bueno. Tienes que internalizarlo, y lo digo por esta razón. Cuando se trata de el punto más importante con respecto a la sanidad, es si se incluyó o no en la expiación.
Si fue incluido, y ahora estoy usando la palabra expiación, que significa cubrir, no fueron cubiertos nuestros pecados, sino remitidos, realmente es redención, pero bueno, es una terminología que usamos ahora. Pero si la sanidad, tenemos que darnos cuenta, si la sanidad estaba como era parte de la redención, sanidad física estaba incluida en la redención, entonces podemos ser tan libres de proclamarlo como lo somos de proclamar la aceptación de Dios de cualquier pecador en cualquier momento, sin importar el pecado que cometió. Es decir, el peor pecador, mientras peor el pecador, más gloria recibe Dios cuando se salva. Y tu peor condición físicamente tendrá la mayor gloria de Dios cuando te sane. Pero en la iglesia hemos hecho esto acerca el enfoque en la persona enferma, y tenemos que darnos cuenta que no se trata de la persona enferma. Hemos puesto nuestra atención en el enfermo y siempre hemos dirigido la atención hacia el enfermo y decimos, ok, muy bien, déjame ser más específico en esto. Lo que hemos hecho en la iglesia es que hemos centrado toda nuestra atención o en la persona enferma o en Dios. Le echamos la culpa al enfermo o le echamos la culpa a Dios. Es o pecado en tu vida porque no estás sanando o no es la voluntad de Dios. Es pecado en tu vida y va más allá. Ahora, no, es pecado de tu abuelo o tu abuela o tu bisabuela. Bueno, creo que en mi tatarabuelo, ya sabes, estaba en la logia masónica y ahora tengo esta enfermedad terrible. Y dices, ¿en serio? Vamos. ¿Qué tan lejos tienes que ir en tu familia para encontrar pecado? Bueno, yo encontré esto en mi familia. Déjame preguntarte esto. ¿Crees que alguna vez dijeron todos sus pecados? ¿No crees que tenían pecados escondidos? Porque sea que lo sepas o no lo sepas, fue a lo mejor verdad. Si convirtieron un pecado que sabes de ello, a lo mejor en alcohólicos, lo que sea, lo que quieras considerar pecado. A lo mejor eso era, pero a lo mejor tenían pecados que nunca los contaron. Y si regresas a tratar de encontrarlos, jamás los encontrarán porque nunca los confesaron. Y si eso es verdad, entonces se te acabó la suerte. Lástima para ti porque no puedes romper algo que no sabes qué es. Ahora déjame decirte, mi generación, hablaremos esto en las maldiciones de mi generación. Tu generación, mi generación, si nacimos de nuevo, es una sola generación hacia Jesús. Mi generación no regresa a mi papá físico ni nadie más. Atrás de mi genealogía tengo un padre celestial, no un abuelo celestial ni un tío celestial. Él es mi padre. Entonces si hay algo que me va a venir por mis generaciones, viene de él directamente. Y lo único que viene del padre es que todo don bueno y perfecto, todo regalo bueno y perfecto es el Padre de las luces y cosas buenas vienen de él y ese es mi linaje. Así que si tengo algo en mi linaje que viene a mí, puedo decirte que son bendiciones generacionales, no maldiciones generacionales. Amén. Porque no tengo ninguna generación. Ese hombre viejo muere, ya no vive, y como Cristo vive en mí y Él se convirtió en una maldición para mí, para que yo no tenga que sufrir estas cosas, entonces las maldiciones se han ido. Es así de simple. Ahora lo único que tienes que hacer es empezar a creer en ello y dejar de comprar los libros, porque ahí está el libro de aquí están las maldiciones que tienes que romper y estas son los obstáculos de romper las maldiciones generacionales. Cada 6 libros sacan un libro nuevo porque necesitan más nuevas porque sigue subiendo la renta de sus casas. Y bueno, una vez le dije, Señor, ¿por qué dejas que pase eso, Señor? ¿Por qué no les cierras esos ministerios? Estaba hablando de algunos ministerios, disque ministerios cristianos en televisión. ¿Por qué no haces que se caiga? Dice, él lo he estado tratando de hacer por años y los cristianos siguen aportando. Dije, bueno, ok, tiene sentido. ¿Por qué? Porque ese dinero sigue... recibí una palabra del Señor. Salmos 77:17. Así que si envías tu cheque por $77.17, recibirás la bendición del Salmo 17. Llamemos a esas personas P.T. Barnum, porque como dice, un tonto nace todos los días y un tonto y su dinero son fiesta rápida. Dejen de apoyar cosas que no representan a Jesús. Amén. Y tratan de hacerte sentirte culpable para que pagues por cosas. Y ¿sabes qué? Todo el mundo habla mal de la iglesia católica porque estaban vendiendo indulgencias. ¿Qué crees que hicieron la iglesia protestante? Estamos haciendo lo mismo, vendiendo esto, lo otro. Te lo daremos gratis por un pequeño precio. Deberíamos decir lo mismo que Pedro dijo.
que tu dinero perezca contigo. No puedes comprar lo que yo tengo. John G. Lake III me llamó por teléfono una vez. Tenía problemas renales y me llamó por teléfono y antes de que empezáramos a hablar en esto, lo reconocí, empezamos a hablar y bueno, me dijo, la razón que llamé es porque quiero que sepas, te enviaré un cheque por $25,000 si puedes sanarme. Y dije, oh, a ver, espérame. Primero que nada, y en ese momento supe que nunca había escuchado una de nuestras predicaciones. Le dije, así no es como trabajamos. Será un placer para mí ministrarte sanidad. Tu bisabuelo ha sido bueno con nuestra familia, nos ha ayudado, me ha ayudado a no tener que enterrar a uno de mis niños. Te agradezco por eso y por tanto es mi privilegio para mí ministrarte, pero no me puedes enviar dinero por tu libertad porque no puedes comprar lo que tengo. Ya hablamos de eso, oré por él y de hecho se puso mejor como por unos 6, 7 años por ahí más o menos. Y luego de repente empezó a empeorar y bueno, terminó falleciendo unos años después. Así que tenemos que darnos cuenta de esas cosas. Incluso él, por alguna razón, pensó que el dinero tenía algo que ver con esto. Y el dinero no tiene nada que ver con la sanidad. Y luego Jesús, porque Jesús pagó el precio.